Amigos, buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Esta semana tenemos gran cantidad de material y de hechos para comentar y analizar. La política peruana nunca deja de sorprendernos, pero esta semana particularmente hemos tenido un hecho lamentable, que es la entrevista que concedió Pedro Castillo a CNN, un canal internacional, y que ha demostrado su incapacidad, su mitomanía y su absoluta falta de preparación para el cargo que está ocupando. Pero aparte de eso había otros temas que no queremos dejar pasar, como por ejemplo que el Ministerio de Cultura nos ha sorprendido a todos sacando de un momento a otro una resolución viceministerial que declara como patrimonio cultural de la nación al ojo que llora. Antes de entrar en esa materia, ¿qué cosa es un patrimonio cultural? Patrimonio cultural es aquello que nos identifica, que tiene un pasado, una tradición, que tiene que ver con la identidad, ¿no? Y hay un patrimonio material tangible, físico, monumental, como un patrimonio material, como un patrimonio cultural inmaterial, como es el folclore, los conocimientos ancestrales, etc. En ninguna de estas categorías califica el ojo que llora. El ojo que llora es un monumento que se puso en el campo de Marte por una ONG, y esta ONG o asociación civil, a través de este monumento, en el que hay una serie de piedras con nombres, reconoce y pone en igualdad de condiciones a quienes han dado su vida por el país que los terroristas. Esto se denunció hace mucho tiempo. Entre los nombres que aparecían ahí estaban como víctimas también los terroristas. ¿Y por qué? Porque esta asociación civil no habla de terrorismo, habla de conflicto armado interno, y pone en el mismo saco a los ciudadanos inocentes muertos por el terrorismo que a los terroristas. Pone en el mismo saco a los que han dado su vida defendiendo la patria, a las fuerzas del orden, a las fuerzas armadas, y a los terroristas, porque no reconocen terrorismo, hablan de terrorismo de Estado, de conflicto armado interno. Este monumento infame es una obra de apología al terrorismo. Y ese documento que ha firmado Sonalí Tuesta, la viceministra, compromete al Estado peruano en reconocer al terrorismo como parte de nuestro patrimonio cultural. Este monumento en realidad debiera ser demolido y tirado a la basura, por lo que representa y por lo que ofende la dignidad de los peruanos, por lo que ofende y denigra a aquellos que sacrificaron su vida para que tengamos un país libre y un país democrático y que nos liberaron del terrorismo. Porque ofende la memoria de las Fuerzas Armadas y policiales, de las víctimas inocentes del terrorismo, hombres, niños y mujeres que fueron asesinados cruelmente. Y porque esta asociación está vinculada a aquellos traficantes de los derechos humanos que a nivel internacional han inventado estos conceptos de museos de la memoria, lugares de la memoria, comisiones de la verdad, que lo que hacen es blanquear, limpiar, maquillar el terror, el terrorismo y los crímenes del comunismo internacional. No debemos caer en esta provocación que desde el gobierno nos quiere hacer el terrorismo. La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, tiene un pasado. Recordarán ustedes que hubo una denuncia, un texto que circuló profusamente en las redes sociales, en que un profesor de la Cantuta, Risco Paico, hablaba de ella y recordaba cuando era una exaltada alumna de esta universidad, y cuando, siendo estudiante, pertenecía a Socorro Popular y tenía un hermano que murió en esos tiempos, presumiblemente vinculado al terrorismo, y ella misma participaba, según este testimonio, ella misma habría participado de los paros armados y de acciones violentas dentro de la universidad. Esta misma señora, con ese pasado oscuro y siniestro, que hoy es la ministra de Cultura, ayer tuitea esta foto que está en la pantalla, en la que dice: hace 16 años di el discurso inaugural en representación de los familiares de víctimas en El Ojo que Llora. Ahí la vemos, 16 años más joven.
Hoy, como ministra de Cultura, participé en la entrega de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación. Y vemos esta foto y esto nos recuerda que ella también en su hoja de vida pone que es integrante como voluntaria de la asociación civil que ha promovido y mantiene El Ojo que Llora. Es decir, hay un conflicto de interés. Esta señora, mediante esta resolución, que nunca debió salir, está beneficiando a una institución de la cual ella es parte. Esperamos que el Congreso de la República la convoque a ella, convoque a la viceministra y hablen de este entuerto, de este hecho lamentable que, como hemos insistido, reivindica el terrorismo. El Perú ha sufrido miles de muertes por culpa del terrorismo. El Perú ha sido víctima de esta ideología insana, comunista, de Sendero Luminoso y el MRTA, y lo último que podemos permitir es que haya un documento, un memorial, un monumento, un museo que exalte y reivindique a estos asesinos. Es lo que está haciendo el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, dicho sea de paso, hace tiempo se ha convertido en una cueva, una guarida de forajidos comunistas que vienen financiando películas, libros, instituciones vinculadas con actividades subversivas, con reivindicación del senderismo, con ideologías como la ideología de género, ¿no? Es decir, ahí en el Ministerio de Cultura se han dividido por un lado los caviares con todas sus ideas peregrinas de ideología de género, LGTB y estas cosas, y por otro lado los más radicales, donde aparentemente está la ministra, que están reivindicando esta basura terrorista como el Ojo que Llora. Reitero el llamado al Congreso de la República para tomar medidas al respecto. Esto no puede suceder en un país normal. Y de paso también hay que tomar medidas con esa institución aberrante que se llama el Lugar de la Memoria. El Lugar de la Memoria, ubicado en Miraflores, donde ya varias veces se ha destapado y se ha puesto en evidencia que en el guión museográfico, en la exposición, en los contenidos, hay una visión, por decirlo menos, complaciente con el terrorismo. Por decirlo menos, complaciente con Abimael Guzmán y otros líderes del terrorismo en el Perú. Entonces ya es tiempo que se tome medidas con esto, que el Congreso de la República intervenga, porque no tenemos otra institución democrática a la cual acudir. No puede haber un museo, entre comillas, en un país que ha sufrido la violencia terrorista, que ensalce y reconozca como luchadores sociales a estos criminales. Esto ya es evidente, ¿no? Ese museo se debiera cerrar y entregar su administración a las Fuerzas Armadas para que muestren la verdad de lo que fue el terrorismo y no conflicto armado interno, como pretenden decir. Ese Ojo que Llora debiera ser pasado con una aplanadora y tirado a la basura, porque no representa el sentimiento de los peruanos, sino el de algunos marginales y terroristas. Es una posición que seguramente a muchos de ustedes parecerá muy dura, pero lamentablemente así es la realidad. Ese monumento es en realidad basura y como tal debe ser demolido y echado a un relleno sanitario, y todas esas piedras lanzadas también fuera de ahí porque ofenden la memoria de los peruanos. La ministra de Cultura tiene muchas explicaciones que dar sobre este desaguisado que ha producido en su ministerio. Nos damos una pausa y luego continuamos en el vuelo de la abeja. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y queríamos empezar este segundo bloque en el cual vamos a hacer el comentario y el análisis de la entrevista de Pedro Castillo con CNN, presentando esta pequeña edición de las veces que en la segunda entrevista el señor Castillo recurre a su palabra tótem, ¿no? a su palabra salvavidas, que la suelta ante cada pregunta que no sabe qué decir. Vamos a ver esta pequeña edición y también el comentario que hace Fernando del Rincón sobre este tema de la palabra pueblo. Recurrente en sus respuestas la pertenencia al pueblo, de responderle al pueblo, le falta definición, le falta puntualizar.
No es que no me guste hablar con la prensa, a mí me gusta hablar con el pueblo, siempre hablo todos los días con el pueblo. ¿La prensa lo maltrató en la campaña? El pueblo conoce, el pueblo sabe. Yo no voy a venir, el pueblo quiere que remedie lo que no se hizo en 200 años. Y la digo al pueblo y acá me dirijo al pueblo y al mundo entero. ¿Terminó su mandato? Por supuesto, el pueblo me ha traído acá, pero estoy acá por el país, por el pueblo. Yo los encontré en el pueblo y he venido acá por este mando del pueblo para no cometer lo mismo. Pero el Perú no es su escuela para aprender a ser presidente. Va a seguir siendo mi escuela. Bueno, ese es el pueblo, el pueblo, el pueblo. Y una de las disculpas que siempre tiene en la mano Pedro Castillo para que se pase por alto su absoluta incapacidad es mostrarse como un hombre del pueblo, ¿no? Lo cual incluso ofende al pueblo, ¿no? Porque el hecho de ser un hombre del pueblo no quiere decir que tenga licencia para ser un incapaz o un ignorante, cosa que ha venido revelando en estas entrevistas. Para comentar estos asuntos y otros de actualidad, tenemos hoy como invitado al doctor Ángel Delgado, reconocido constitucionalista y analista político. Ángel, buenas noches, bienvenido a La Abeja. Buenas noches y muy agradecido por esta entrevista. Un saludo a todos ustedes allá en la producción y a los amigos que nos están escuchando a través de este importante medio. Muchas gracias. Ángel, ¿cuál es tu balance general? Primero, un balance general breve, pues, ¿no? De estas 3 entrevistas que ha hecho Pedro Castillo, primero con Hildebrand, luego con Lucar y finalmente con Fernando del Rincón, que tienen un abismo entre las 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu primer balance sobre este tema? Sí, yo quiero decir que estamos ante una estrategia comunicacional que ha tenido varios actos. La primera se produjo a fines del año pasado cuando Palacio invitó a un grupo de periodistas de la prensa, de aquellos que están acostumbrados de tiempo atrás a hincar las rodillas y ser condescendientes con el poder de turno. Lo hicieron con Vizcarra, lo hicieron con Sagasti, y entonces, claro, están ya acostumbrados a rendir pleitesía al nuevo poder, así sea el de Pedro Castillo. Este grupo de periodistas fue a Palacio, se conversó con él, se reunió con él, se tomaron fotos y luego hicieron de voceros, anunciaron una nueva etapa comunicacional, toda vez que había mucha crítica porque el presidente no cumplía su labor de comunicar a través de la prensa, como corresponde a un Estado democrático. Bien, esta es la primera fase, donde este grupo de periodistas se hizo de vocero del gobierno. La segunda fase se ha visto con las 2 entrevistas locales a cargo de 2 periodistas que son conocidos en el medio. Uno de ellos, lamentablemente, resulta penoso que su brillante trayectoria de lucha por la independencia, por la verdad periodística y por el combate contra las dictaduras y los gobiernos autoritarios sea visto desdibujada. Me refiero a César Hildebrand, el cual, repito, espero que este mal paso no signifique el olvido de una trayectoria que ha sido realmente ejemplar. Y bueno, y la otra de Nicolás Lucar, al cual ya conocemos, pero fueron entrevistas condescendientes, armadas, hechas para levantar la imagen del presidente de la República. Y el tercer paso de esta estrategia era lanzarlo pues a la arena internacional, pensando que ya se había fogueado con las 2 anteriores, y claro, en la batalla final, en el ápice de esta estrategia comunicacional, el señor ha sido totalmente revertido y volvió a la realidad, porque un periodista como Fernando Rincón de la CNN, experto con conocimiento en su profesión y en este tipo de entrevistas, no se iba a prestar como se prestaron los anteriores a ser comparsa del gobierno, y lo han puesto al descubierto, y entonces hoy día Castillo vuelve a su estado original a quejarse otra vez de la prensa. Lo hizo en un mitin de pescadores en Chorrillos, en las playas, hace un par de días creo, y por lo tanto podemos decir en resumen que quisieron ir por lana y salieron trasquilados, o que el tiro le salió por la culata, para usar un par de refranes populares que nos puedan comunicar mejor a todo el público que nos está escuchando. Y sin duda no podrán decir ni acusar a CNN ni a Del Rincón de ser fujiapristas o de extrema derecha, como suele ser siempre la reacción frente a estas situaciones, ¿no? Una de las primeras ideas o uno de los primeros temas que plantea el propio Castillo, y no solamente con Rincón, sino en las anteriores entrevistas, es que revela no estar preparado
para el cargo, no haber sido capacitado, no haberse preparado para ser presidente. Incluso dice que está aprendiendo, ¿no? Y que la presidencia es su escuela, con lo cual se convertiría en una especie de becario de político que todos los peruanos estamos sosteniendo en Palacio de Gobierno. ¿Qué piensa de esta declaración y qué implicancias puede tener? Dice un dicho judicial que a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, cuando el presidente dice que no está preparado, que no sabe, que está aprendiendo, está reconociendo lo que ya todos los peruanos no solamente hemos visto, sino hemos sufrido durante estos primeros 6 meses de lamentable gobierno, entre comillas, porque ha habido una anarquía, un desgobierno en verdad. Entonces sí, ya estamos notificados de eso, el señor lo ratifica, pero yo quiero decir que esta ineptitud se manifiesta de 2 maneras. En el caso del señor Rincón, por contraste, porque no pudo responder ninguna de sus preguntas. Pero en el caso de las 2 entrevistas anteriores de Hildebrand y Lucar, esta incapacidad se manifiesta por complacencia, porque cuando las preguntas son tan ingenuas, tan teñidas de una voluntad de alfombra, de felpudo, evidentemente poco favor se le hace al entrevistado. A veces por querer, como hacen las madres, ¿no? Que quieren engreír a los hijos, cuidarlos, sobreprotegerlos, al final les hacen daño. Esta sobreprotección de Hildebrand y de Lucar creo que ha puesto en evidencia, ya no por contraste como Rincón, sino por complacencia, las profundas limitaciones de quien hoy día, por estas artes de virguiloque, es pues jefe de Estado de nuestro querido Perú. Claro, y esas entrevistas resultan contraproducentes, ¿no? Preguntas sin repregunta y con una suavidad y, como tú has definido muy bien, con una excesiva complacencia. Otro tema que merece un análisis es cuando Rincón cuestiona los nombramientos. Tú has hablado del desgobierno que hemos sufrido en estos 6 meses, pero ha habido un desgobierno y un mal gobierno simultáneamente, ¿no? Entonces los nombramientos de ministros y de funcionarios que no estaban calificados para el cargo, o peor aún, vinculados con el terrorismo, ¿no? Y entonces Castillo responde, pero yo no los he llamado para que hagan eso, con lo cual está reconociendo que sabía, y después en otra parte de la entrevista dice, yo no sabía esos antecedentes. ¿Tú crees que tiene un conocimiento Castillo de los antecedentes vinculados al Movadef y que ha estado mintiendo en la entrevista? ¿Él ha mentido flagrantemente o es un cándido ciudadano del pueblo como él se pretende presentar? Bueno, el ser cándido y mentiroso no son expresiones excluyentes. Yo creo que son concomitantes, al revés. Es una candidez de quien cree que somos estúpidos los peruanos y no podemos ver a través de una entrevista las graves incongruencias que se vierten a granel por parte del presidente de la República. Pero también revela pues una torpeza mayúscula, porque eso de decir que yo no conozco, yo no sabía, por parte del jefe de Estado, de la persona que justamente tiene la obligación de gobernarnos de acuerdo a sus principios. Mira, aquí no estamos objetando su posición política e ideológica, le estamos pidiendo que sea coherente en función a los resultados, y los resultados son desastrosos, y en consecuencia pretender justificar eso me parece totalmente terrible. Pero claro, es un presidente que se ufana de no leer periódicos, de no escuchar radio y no ver televisión. Mira tú, la persona que debiera estar más enterada de todos para poder gobernar, y la prensa en todas sus variantes, es sin duda un mecanismo de comunicación en las sociedades complejas como la nuestra. Él no está pues en una pequeña localidad, en una aldea donde saliendo a la calle, comentando con el vecino, puede saber qué está pasando en esa localidad. No, está gobernando un país de más de 30 millones de personas, con una extensión geográfica notable, y por lo tanto los medios de comunicación son el mecanismo moderno a través del cual todas aquellas personas que quieren estar preocupadas por el destino del país y saber cuáles son sus preocupaciones, tiene que leer periódicos, tiene que escuchar la radio y tiene que ver la televisión. Resulta inaudito que el jefe de Estado, el que ha sido designado para gobernarnos, haga caso omiso a eso. Quizás ahí tal es una de las explicaciones, otra vez por declaración del propio Castillo, para explicarnos esta falta de rumbo absoluto en estos primeros 6 meses, que han sido desastrosos, que han sido anárquicos, que han sido efectivamente, como tú señalas,
de una falencia absoluta, donde todavía no se termina de armar un equipo de gobierno solvente y más o menos duradero. Se dijo el año pasado, en el mes de diciembre, que tras la fallida moción de vacancia se iba a hacer un cambio ministerial. Inclusive muchos medios ya le daban días y contaban las horas para la salida de la señora Mirta Vázquez. Mira, ha pasado ya más de un mes, nada de eso ha sucedido, y lo que queda claro es que es un gobierno pues que está con el estigma de que va a ser renovado de inmediato y sigue gobernando. Gobernar es un decir, sigue ocupando espacios públicos, ocupando mesas de trabajo, ocupando sillones que no le corresponden para efectivamente hacer que las cosas simplemente discurran. No tenemos políticas públicas en los aspectos más importantes que le podrían interesar al país, y esto es notable. Las noticias, además de la incapacidad, que ya es un hecho consabido, ratificado por el propio Castillo, están los actos de inmoralidad presidencial, donde él también quiere escabullir y donde se niega a dar una respuesta al señor Rincón, porque evidentemente el hecho que al secretario, el hombre de confianza, le encuentren plata en Palacio de Gobierno y que él se quite el sombrero y con una gorrita sospechosa y clandestina vaya a otro local en Zarratea para reunirse con no sabemos quién, son cuestiones que son de interés público, pues, y no son cosas marginales, adjetivas, como él pretende decir. Por lo tanto, creo que estas entrevistas que los estrategas comunicacionales pensaron que iban a relanzar a Castillo, mejorar su imagen, el tiro les ha salido por la culata definitivamente. Sobre ese tema de la corrupción, Zarratea, Carolyn López, vamos a regresar, Ángel, después de esta pausa. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja conversando con Ángel Delgado sobre las implicancias, consecuencias y analizando las declaraciones de Pedro Castillo a la prensa nacional e internacional. Ángel, un tema que realmente es sorprendente, con el que estabas tú terminando tu anterior intervención, es cuando en la entrevista con Fernando del Rincón, Pedro Castillo dice algo así como: yo estaba un día en mi oficina volviendo de un viaje y escuché ruido. Entonces salí a ver qué pasaba y había una fiesta para mi hijita, ¿no? Y en esa fiesta estaba un animador infantil, había juegos inflables, ¿no? Y todo esto había entrado a Palacio como si nada. Y él pretende que creamos que él no sabía nada, ¿no? Dice: yo salí y me sorprendí con la fiesta sorpresa. La congresista Palatino, en un exceso ya de subestimar la inteligencia de los peruanos, ha ayer dicho unas declaraciones a la televisión nacional que ella sabe que por ahí algunos policías y los mozos de Palacio hicieron una chanchita para financiar esta fiesta de la niña, hija del presidente. Eso por un lado. Por otro lado, dice Castillo: bueno, yo iba a Zarratea a tomarme un cafecito con la señora no sé cuántos, y aparecía gente, ¿no? Aparecían empresarios, aparecía Carolyn López, aparecía gente que venía a Palacio, y como no me encontraba acá, iban para allá. Y a mí mi papá me enseñaba a dar la mano y a saludar, yo los saludaba a todos. ¿Qué podemos decir de esto? Pues no, ya es demasiado, Ángel. Sí, pues es demasiado, y la verdad que causa indignación, porque el relato que él usa realmente es ni para niños, ni siquiera la gente que más obsecuente con él podría estar de acuerdo con ese tipo de explicaciones. Estamos hablando del presidente de la República, ¿no? A veces nos olvidamos de eso y pensamos que estamos ante una serie un programa de televisión de cómico, de espectáculo, cosas por el estilo. Mira tú, eso de que cualquiera puede entrar al Palacio del Gobierno y a las dependencias públicas es una mentira absoluta. Ni tú ni yo podemos tocar la puerta y decir: quiero entrar, quiero visitar el Palacio del Gobierno. Se requiere un conjunto de permisos, autorizaciones. Justamente hay una seguridad muy grande en aquellos lugares y especialmente en Palacio, donde se realizan los actos de gobierno. Y además que así debe ser, Ángel, ¿no es cierto? En todas partes. Entonces, ¿cómo es posible de que se pueda afirmar con lengua tan suelta de que entra cualquiera? Mentira, no es cierto.
Y menos aún, si tú no conoces a Karen y López, ¿cómo puedes permitir, cómo puedes aceptar que te financie una fiesta infantil o cualquier otra cosa? Acá, a los amigos que lo están escuchando, en su propia casa, en su propia actividad, ¿admitirían que mañana alguien le pague la luz, el agua, algún servicio, sin que se conozca de dónde viene la fuente, quién lo hace? Eso es un abuso de confianza que no se puede permitir. Máxime en Palacio de Gobierno, donde hay todas las seguridades del caso. Y el hecho que lo de Zarratea no era una cuestión simplemente de visita ocasional, es que Castillo se disfraza, porque hay que ver aquí los gestos. Castillo utiliza el sombrero para dormir, para tomar desayuno, para comer, para ir al baño, para todo. Incluso en ceremonias oficiales, donde se debe rendir respeto a los símbolos patrios, la bandera sigue con su sombrero. Pero en fin, ese es Castillo. Sin embargo, para visitar a Zarratea, su sombrero lo deja a un lado y se pone una gorrita sospechosa, que obviamente tiene el propósito de que no lo identifiquen como tal. Creo que ese gesto habla más que todas las palabras y sandeces que hemos escuchado de quien hoy funge de presidente de la República, ¿no? Claro, porque es inaceptable. Eso de la fiesta infantil constituiría una dádiva, ¿no? O recibir una donación fuera de lugar, porque han trascendido las fotos, por ejemplo, de los camiones, de los juegos inflables ingresando a Palacio. Tú puedes entrar con un camión a Palacio mañana porque se te ocurre, no, pues es absolutamente imposible, ¿no? Y nadie permite que, yo no sé, pues nosotros hemos tenido fiestas infantiles, hemos sido padres, entonces, ¿cómo vas a permitir que alguien que tú no conoces te financie? ¿De dónde viene? Ha hecho una sorpresa, pero ¿quién más? Sí, claro. Cualquiera pregunta eso, ¿no? Claro. ¿Quién ha sido? Absolutamente. Y el otro tema... Mira, ese pago de Karen y López de esos recursos, que ella admite y reconoce, es la mejor demostración que Castillo miente groseramente. Y lo peor es que lo hace impunemente ante la comunidad internacional, pretendiendo que todos son sonsos como él. Y eso me parece inaceptable. Exactamente, ¿no? Como el otro tema, sobre el cual también quería conocer tu punto de vista, cuando dice que Cerrón no ha tenido ni tiene ninguna injerencia, ¿no? Y que si él está ahí es porque, bueno, hay que tener un partido para llegar, ¿no? Entonces va marcando distancia y esto me parece que va jugando en paralelo con la separación de la señora Dina Boluarte del partido. ¿Algo se está moviendo por ahí o crees que estamos siendo demasiado suspicaces? Sí, pues yo no sé si la explicación es peor que la realidad. Mira, porque finalmente pues, que se haya metido con Cerrón tiene su lógica y hasta ahí no hay nada malo, más allá del rechazo político, ideológico que tú y yo tenemos a Cerrón, a su partido y a Castillo. Porque finalmente, pues, si son políticamente afines, tienen que juntarse. Por alguna razón, el señor Cerrón llamó a Castillo y no llamó a otro candidato. Lo llamó a él porque era la persona más afín a su línea política. Y el señor Castillo aceptó porque estoy seguro que no iba a hacerlo pues, en un partido como Renovación Popular o Avanza País, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una mentira otra vez grosera, es en el intento de quitarse responsabilidades, como el hecho de afirmar que no es marxista, que no es comunista, que no es socialista, que no es nada, solamente es un hijo del pueblo. Con lo cual, entonces, la palabra pueblo le quita contenido absoluto y la usa de moneda falsa para poder incautar a la gente. Creo que estamos viviendo un proceso semántico donde el significante pueblo pierde totalmente su sentido, su significado real, y se vuelve entonces una especie de sombrero, otra vez, para usar la indumentaria de él, para cubrirse y dar respuesta a cualquier situación. Yo soy del pueblo. Ah, claro, tú y yo no somos del pueblo, seguramente, somos no sé de dónde, y eso entonces es lo que a él le da una coartada para esconder sus posiciones, porque no debería tener vergüenza de decir, sí, yo soy izquierdista, yo creo en el socialismo, yo creo tal. Yo admiro al régimen cubano, admiro las reformas que se han hecho en Venezuela, admiro la persistencia del gobierno sandinista del señor Ortega, etcétera, etcétera. Debería decirlo y entonces estaríamos en un debate político de otra naturaleza. No hablando de estas tonterías que parecen tonterías de verdad,
sino hablando, bueno, de su opción política. Pues estaríamos discutiendo si en Nicaragua hay democracia o no, si es válido que se persigan a los opositores. Pero inclusive este tipo de respuestas de Castillo tienden a devaluar el debate a un zócalo, a un subsuelo, de donde ya pues parece que estuviéramos en un programa de espectáculos, en una cosa, y no análisis político de verdad, ¿no? Creo que el señor Castillo, con este tipo de respuestas mentirosas sin duda, devalúa la propia actividad gubernamental, devalúa la política y por supuesto echa por los suelos su propia imagen de estadista, que claro está, es un exceso de palabra que yo estoy usando en este momento cuando lo califico de estadista al señor Castillo. Claro, ahí tú has tocado con mucha claridad un tema que es importante y, por ejemplo, Cerrón, que lo estábamos mencionando, no niega su simpatía con el Foro de Sao Paulo, no niega su simpatía con Cuba, y en ese sentido es mucho más coherente y es más fácil enfrentarlo en un debate y en todo, ¿no? Pero este hombre que dice que su ideología es el pueblo, que además el pueblo, ¿a qué se refiere? El pueblo no existe, el pueblo es una entelequia, o lo que se llamaba en filosofía antes un ente de razón, no algo que está ahí en el aire, en nebulosa, claro, y que no está definido, ¿no? El pueblo puede ser una cosa hoy, otra mañana. Y en ese sentido yo creo que lo que tú dices es clarísimo, ¿no? Es lamentable el momento de la entrevista en que él se resiste a hablar de Venezuela, ¿no? Y dice, acá hay muchos venezolanos porque en Venezuela hay muchos peruanos, ¿no? Y que no es capaz de condenar algo tan grave, ¿no? como lo que pasa en Nicaragua, en que están presos todos los opositores, que no hay candidatos porque todos los metieron presos, y probablemente Ángel, sea porque no lee periódicos, no se entera lo que pasa en el mundo. Esa es una de las explicaciones, que como no lee, como no escucha y ve, entonces bueno, pues el presidente de la República tenemos que gobierna con una venda en los ojos, es como el piloto de un avión o de un barco que quiere manejar con una capucha. Y encima aprendiendo. Porque se niega a ver el mar, por dónde van las olas, los vientos. Es inaceptable, realmente. Y mire, por eso te digo yo, si estas entrevistas lo hicieron para mejorar la imagen de Castillo, hoy, si hay alguien inteligente en el círculo del gobierno, deben estar lamentándose profundamente, deben estar llorando la gota gorda de verdad, porque realmente ha salido peor de lo que entró, ha confirmado todas las aprehensiones que teníamos nosotros y lo grave es que nos quiere instalar en una especie de renovación donde la mentira, ni siquiera elaborada, ni siquiera trabajada debidamente, porque para ser mentiroso, mira, también hay que tener imaginación, hay que jugar con los sofismas, ¿no? Los griegos ya utilizaban una serie de mecanismos para hacer pasar como verdadero cosas que eran falsas. Todo un arte, es el arte de la sofística. Acá no, acá es la mentira grosera, abierta, adrede, insultante para la inteligencia de quienes escuchan. Creo que estas entrevistas de veras han significado esta experiencia de ir por lana y salir trasquilado. O sea, el señor Castillo ha quedado más desnudo de lo que ya estaba. Y si alguien tenía duda alguna, yo creo que ahora es más claro. Lo que sí ha conllevado, yo creo que es bueno también, a dos periodistas que tenían cierta referencia en el país, los ha tirado abajo, porque el contraste entre lo que dice el señor Fernando Rincón en un foro internacional de manera pública y libre, contrasta con las preguntas comedidas, con el esfuerzo sobre todo de Nicolás Lucar para decirle, Pedro, tú que pensabas, tú en tu corazón tenías la intención. O sea, eso realmente, llamarle entrevista es un exceso, es una forma burda de quererle limpiar la cara al presidente, de mejorar su imagen a la fuerza, cuando no da. Y eso creo que ha sido ostensible incluso para aquellos que podían tener alguna esperanza todavía en el señor Castillo. Ángel, clarísimo. Vamos a una pausa y al retornar vamos a conversar, te voy a plantear el tema del mar y de Bolivia. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja conversando con Ángel Delgado sobre las declaraciones de Pedro Castillo
a un medio internacional y a 2 medios nacionales y las consecuencias que estas declaraciones pueden tener. Ángel, un tema, realmente el tema más grave desde mi punto de vista es lo que dijo en la última parte de la entrevista del día de ayer, de la segunda parte, Castillo, cuando se declara favorable a entregarle mar a Bolivia, ¿no? Porque él no lo niega, ¿no? Dice es una aspiración del pueblo, pero del pueblo boliviano, obviamente. Dice hay que consultarle al pueblo. Y luego habla algo sobre lo innecesarias o lo superables que serían las fronteras. Esto constituye el anuncio de una intención de traición a la patria, de una cesión de la soberanía nacional. ¿Cuál es tu enfoque sobre este tema? Mira, esta es una concepción ideológica política que tiene la gente del Foro de Sao Paulo y que le ha desarrollado Evo Morales con más claridad. Ellos consideran de que el proceso colonial primero fue una impostación, fue un hecho de fuerza. Esa es la visión que tiene Castillo, lo dijo en su mensaje de investidura el día que asumió el mando delante del rey de España, ¿no? Sí. La maldad en el Perú se instaló el día que llegaron el señor Pizarro y los españoles. Esa es la explicación. La colonia no tiene nada importante, el régimen reinal fue toda una farsa de opresión, y el Perú antes de eso era un régimen idílico, patriarcal, donde reinaba la felicidad, la riqueza, la abundancia, que fue brutalmente cortado por la conquista. Esa es un poco la referencia. Entonces, esta idea, que inclusive puede ser discutida historiográficamente, que no es el caso, lleva a que gente como él, y Evo Morales en particular, entiendan de que hay que rehacer la historia de nuestra América y entonces volver a los tiempos de las poblaciones originarias. Y el esfuerzo entonces de Evo Morales es de construir en toda América del Sur una suerte de entidad que junte a los pueblos originarios, los cuales son parte de nuestra historia en cada uno de sus países, y que, como en Bolivia o como en Ecuador, tengan un protagonismo importante. En esta concepción, el tema de las fronteras que fueron fijadas primero por el orden colonial y después por una república, a la cual ellos también repudian. La república mantuvo el régimen colonial en esencia, esa es un poco la tesis, y entonces las fronteras, los países que nacieron de la independencia son farsas porque no tienen en cuenta la ubicación de las distintas nacionalidades. Y por lo tanto entonces la construcción de una república quechua, aymara, aborigen en general, no respeta las fronteras, pues que fueron establecidas por uti possidetis o por libre determinación luego de la guerra de la independencia. Esto es una farsa que hay que terminar, sino hay que reconstruir el mapa de América Latina, de América del Sur, con nuevas fronteras, con nuevas nacionalidades y con nuevas formas políticas, que es lo que en última instancia el señor Evo Morales postula. Por esa razón, esta concepción no es un desliz, no es un tema que se le ocurrió a Castillo, ay, pobrecitos los bolivianos que no tienen mar, sino es una concepción ideológica arraigada en su pensamiento y que de manera un poco casual ha salido a la luz de las preguntas del periodista Rincón. Bien, creo que eso es un acto que en el caso de perpetrarse constituye una agresión al territorio nacional que es sagrado. Por ese territorio, miles y miles de peruanos han dado su sangre, se han sacrificado, han hecho esfuerzos gigantescos para defender la integridad territorial. Y todavía nos duele, a mí particularmente, y a muchas personas que nos escuchan, que partes de nuestro territorio hayan sido segregados por la acción violenta de la fuerza y de la guerra. En esas condiciones, pretender que el Perú le va a dar salida al mar a Bolivia me parece un despropósito gigantesco. Y sin embargo lo hemos escuchado ahí en forma totalmente impune, decirlo por Castillo. Y para sentirse acompañado quiere hacer una consulta popular. Consulta que yo estoy convencido, y sería bueno que las encuestas incorporen esta pregunta en sus próximas mediciones, va a ser rechazada profundamente. Si Bolivia quiere un mar, que lo haga por Chile, porque el que le quitó los territorios bolivianos tras la guerra del Pacífico no fue el Perú, por favor, fue Chile en una guerra de agresión. Antofagasta era un departamento que pertenecía a Bolivia,
y esa era la salida al mar que tenía esta nación. Ahora, pretender que nosotros vamos a sacrificar nuestra integridad territorial por razones ideológicas, como el señor Morales, me parece un despropósito, y en el caso de esto de interpretarse, ahí sí se configura uno de los actos por los cuales el presidente puede ser procesado, acusado, que es la traición a la patria. Así es. El presidente de la República, menos él que nadie, puede pensar que se puede disponer del territorio nacional como en la forma que lo viene aquí diciendo. Ni siquiera con un referéndum se podría plantear una cosa de esta norma. Eso es un tema que escapa al referéndum. La patria no se negocia, el territorio no está en venta por ningún tipo de razón, y por lo tanto creo que debería ser un asunto que debe preocupar a los órganos de control, al Parlamento Nacional. Hay que interrogar pues el Parlamento ya ha debido llamar al ministro de Relaciones Exteriores y preguntarle qué es eso que el presidente dice que le va a ceder el mar a Bolivia. Interpelar al ministro Maurto, que responda por él. Sabemos que el presidente no puede ser objeto de interpelación, pero el ministro sí responder. Y si no responde, que caiga. Y si no, que renuncie, claro. Pero por supuesto, lo que pasa es que mira, que no hay reacción inmediata. Eso que se ha dicho es un acto gravísimo. Y pasa como, mira, es que este Castillo analiza tanto las cosas, dice tanta tontería junta, que al final los analistas y los periodistas tenemos dificultad para ubicar qué cosa es lo esencial. O sea, como la mentira y la banalidad y la cosa fútil está ahí que rodea todo su mensaje, entonces uno tiende a no darle importancia, pero esto que ha dicho sí tiene gravedad, porque además no es solamente lo que dice Castillo o lo que piensa Castillo, es lo que está haciendo Evo Morales. Por eso Morales viene al Cusco, viene al Perú, porque está armando en toda la columna vertebral de nuestros Andes una suerte de reagrupación sociopolítica que él la va a llamar la Federación de los Pueblos Aborígenes, Originarios, qué sé yo, desde lo cual va a empezar a contestar, a interpelar y a combatir las formas republicanas que nosotros hemos heredado después de 200 años y después de duras luchas en las cuales los padres fundadores nos dieron patria. Eso es lo que quiere atacar Morales y eso es a lo cual Castillo se presta de manera cómplice. Claro, sin duda que eso tiene que ver con la formación del MAS en el sur del Perú y con el intento del RUNASUR. Ángel, antes de terminar quería plantearte un último tema que ya saliéndonos del asunto de Castillo, y es lo que ha sucedido con PBO. ¿Qué es lo que ha pasado con PBO? ¿A qué se debe esto y qué implica? ¿Qué está pasando? Bueno, en primer lugar que es una sorpresa porque estando la radio en el aire es cortada violentamente, cosa que no sucede. Luego, esta intervención en el Morro Solar, donde está ubicada la antena a través de los cuales se transmiten los programas de PBO Radio, se ha hecho sin ningún tipo de notificación, no se ha buscado que estén las partes, ¿no? Ni hay una explicación hasta la fecha. Mira, no sé si a estas horas de la noche todavía hay alguna entidad, alguna autoridad, alguna oficina del gobierno que dé una respuesta que explique más o menos lo que ha sucedido. Resulta realmente terrible. Claro, y estamos viviendo horas de incertidumbre. Un hecho sin precedentes en la vida democrática, ¿no es cierto? Porque en las dictaduras pasan estas cosas. Administrativamente no se pueden cerrar los medios de comunicación, administrativamente no se puede afectar la propiedad privada, no se puede retirar equipos como lo han hecho, ni se puede poner un candado a la puerta. Para eso tú necesitas, en un Estado de Derecho, una orden de un poder independiente como es el Poder Judicial. Y eso lo haces después que hay, pues, lo que se llama el debido proceso, donde tú has podido defenderte, de dar tu punto de vista. Y bueno, y si se hay que tomar esa medida, se toma bajo responsabilidad porque, bueno, hay elementos verosímiles. Pero la sorpresa, la forma como se hace, y no dando explicación alguna, sino de modo violento, constituye un estilo que ya lo hemos visto en la Venezuela de Chávez y que tiene una cosa más. Acuérdate tú que cuando todavía el señor Castillo no había asumido el gobierno, su abogado Palacín hizo una denuncia firmada por él donde pedía al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que interviniera y cortara la señal del canal Willax,
porque estaba pues agraviando, a su entender, al señor Castillo. Esto, que es una pachotada desde el punto de vista jurídico, no tiene ni pie ni cabeza, fue rechazado en su oportunidad, pero mira tú, Castillo, una vez que llegó al poder, ni siquiera tuvo la elegancia, es decir, mucho, para dejar de lado esto que no tenía pies ni cabeza. Y mira, ha quedado dormido ahí, y parece ser que un poco es la vía que se quiere ahora cerrar, afectar a un medio independiente como es PBO Radio, a través de una instancia administrativa que en todo caso no puede en ningún caso afectar derechos fundamentales como son el derecho a la libertad de expresión, el derecho al debido proceso y el derecho a la propiedad que tienen las personas. O sea, esos tres derechos fundamentales no pueden ser afectados por ninguna medida administrativa en ninguna parte del mundo democrático. Sin duda, sí, estamos ante un hecho oscuro, siniestro en la historia democrática del Perú, y que puede significar el inicio de una persecución a los medios independientes, como también puede ser una suerte de lo que se llama una cortina de humo para tapar el escándalo de las declaraciones de Castillo, ¿no? Y lo resuelven rápido y ahí queda, pero ya nos sacaron del foco de atención en los despropósitos de Castillo en la entrevista con CNN. Ángel, te agradezco muchísimo por esta participación, ha sido muy claro, muy contundente como siempre, y espero que en una nueva oportunidad podamos seguir dialogando con tus comentarios siempre inteligentes. Por supuesto que sí, muchas gracias por la entrevista, éxitos en tu programa, hay que seguir bregando, estos dos temas no son disímiles, sino son concurrentes, el anuncio de entregar territorio nacional, porque el mar es el mar de Grau, y es un mar territorial, y el anuncio, y aquí no hay anuncio, aquí el hecho práctico de cerrar un medio de comunicación a la fuerza, son hechos que están entrelazados sin duda alguna. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Ángel. Amigos, hemos llegado al final del programa, como siempre por BHTV, y los esperamos todos los miércoles en el vuelo de la abeja, así también como en nuestras redes sociales y en laabeja.pe. Muy buenas noches.